esta no es la misma persona. A ver, vamos a escuchar la historia de Emilio. Es jueves y Emilio llega con historias inverosímiles, increíbles, historias a veces tristes, historias a veces de carcajada, pero esta es una insólita historia. Yo creo que puede causar polémica por el tipo de resolución que se da en torno a este caso, al caso de Richard Anthony Jones. Y es que en algún momento, no sé si tú a lo largo de tu vida, Fer, te has cuestionado si existe una persona que sea exactamente igual a ti, es decir, idéntica. No un gemelo, sí, Físicamente. físicamente, no un gemelo, porque bueno, pues Que hubiera descartando una los gemelos. Fernanda en otra Sí, parte del mundo. en Bielorrusia o en... Sí, pues sí. Así que Dicen que digan, hay 7, ¿no? pues resulta que es todo un rollo que se ha estudiado en diferentes culturas, que se habla de que efectivamente tiene que existir una persona, o podría existir una persona que cumpla con las mismas características, los rasgos faciales que tú, y entonces pues prácticamente pudiesen ser iguales. Esto incluso se ha acuñado con el nombre de Doppelganger, que es un término alemán, y que según una investigadora, una maestra, una bióloga, Tegam Lucas, de la Universidad de Adelaida, en Australia, pues se hizo esta misma pregunta. Entonces se dio la tarea de realizar un experimento con un equipo de 4,000 rostros de la colección pública de fotografías del personal del ejército de los Estados Unidos, utilizando 8 puntos básicos, 8 puntos distintivos que tenemos en la cara, que de alguna manera podrían dar esta semejanza o esta similitud de un rostro con otro y parecernos o parecerse. Entonces, este estudio que hace esta australiana trata de identificar a través de estos rostros estos 8 puntos básicos y decir, bueno, sí existe esta posibilidad. La conclusión a la que llega ella, la doctora Tegam Lucas, es que desafortunadamente existe una probabilidad de que una persona sea igual a otra, es de 1 en 1 billón. 1 en 1 billón. Entonces, Pues no. difícilmente te vas a Claro, encontrar alguien en la como tú. Condesa a alguien o aquí ¿Una en afuera, un ¿no? billón? 1 en 1 billón. Híjole, pues no. O sea, que lo encuentres. A mí me tocó una vez subirme al metro de aquí de la Ciudad de México y encontrarme a mi cuñado. ¿Cómo? A mi cuñado, te lo juro, que cuando yo lo vi me le quedé viendo y hasta le hice así como de... Y entonces dije, no, no es, ¿Cómo que no, tu sí es cuñado? un cuñado, sí. El ¿Pero a qué te esposo refieres? al esposo de mi hermana, que hasta que yo no estuve cerca, cara a cara con él, dije, no, no es. De veras no es. Estaba yo ¿Cómo? ¿Por en la qué? Qué preparatoria raro. y me acuerdo que lo vi y dije, todavía dije, o sea, llama José, entonces te dije, ahí está José. Entonces yo estaba así de... Y se me quedó viendo como de, ¿quién eres? Y me acerqué, y te lo juro que decía, es que es idéntico. Y no era. No era. Ah, ya te entendí, porque pues no platicas bien el Pero, tema. pero es lo que digo, me lo encontré y hasta lo saludé. Sí, pero Casi que no se le era dije, él, o sea, no te José. lo encontraste, exacto. Ajá, Viste ajá. a su doble. Entonces vi a su doble. Ahí fue cuando me di cuenta que era su doble. Entonces, bueno, te voy a platicar por la historia de Richard Anthony Jones, que nace en 1975. A la edad de 25 años ya tenía, pues, unas responsabilidades importantes. Era papá, tenía unas pequeñas tenía 25 años. Hoy él ya tiene 46 años, sus hijas tienen 46. Perdón, Ah, él caray. tiene 46 y su hija tiene 28 y su otra hija tiene 23. Él dice que siempre trató de ser un buen padre, que pues se esforzaba, eh, pasaba por muchas situaciones complicadas económicamente, pero pues trataba de ser un buen papá. Resulta que en 1999 se suscita un asalto allá en Kansas City, en los Estados Unidos, afuera de una tienda comercial, en un Walmart, en el estacionamiento, en donde una mujer es golpeada y le roban el celular. Este hombre que la asalta se sube en automóvil y se va con el botín, con lo que le roba, que es un celular y algunas otras pertenencias, y de acuerdo con testigos oculares que estuvieron presentes, que pudieron identificar al criminal, lo señalaron como un hombre hispano o afroamericano de piel clara,
llamado Rick, que es el que huye y que ya tenían conocimiento que por ahí andaba y por ahí vivía. Entonces van y lo buscan. Uno de los testigos llega al Ministerio Público y le enseñan un libro de fotografías en donde empiezan a buscar nombres y fotos de acuerdo con un tal Rick. Entonces empieza a buscar y entre Richard y Rick encuentra precisamente a este hombre afroamericano de piel un poco oscura, con el pelo recogido hacia atrás como unas rastas, y entonces lo señala y dice, este hombre es nada más y nada menos que Richard Anthony Jones. Entonces van, lo detienen, se lo llevan a la cárcel, lo meten a la cárcel. Bueno, antes de meterlo a la cárcel se va a un juicio. Todavía en el juicio los testigos lo identifican y lo señalan. La misma agraviada, la misma mujer que es en una audiencia preliminar lo señala y dice, claro, es él el que me asaltó. Entonces lo meten a la cárcel, lo sentencian a 19 años de prisión. Entonces entra 19 años a la cárcel. Jones empieza a desesperarse porque en repetidas ocasiones intenta apelar contra esta sentencia, alegando ser inocente. Incluso los abogados en el juicio le dicen, mientras se suscitaba el asalto a la misma hora, este hombre, Richard Anthony Jones, estaba en la casa de su novia, festejando el cumpleaños de su novia con sus hijas y con parientes y familia. Y hay muchos testigos que lo señalan. Sin embargo, como la testigo en primera instancia, la víctima lo señala directamente, es detenido, sentenciado, no se encuentra ADN, no se encuentran huellas, no se encuentra nada más evidencias que lo puedan determinar. Sin embargo, pues por el señalamiento de la misma víctima, termina sentenciado a 19 años de cárcel. A pesar de que hace estas, no lo puedo creer. A pesar de que hace estas peticiones para que lo dejen en libertad, no sucede. Y entonces resulta que se apega con un organismo que lo platicábamos en ocasiones anteriores, que revisa los casos de supuestos reos inocentes. Entonces revisa su caso y le dice, pues es que, ¿qué hacemos? Él, pues es que yo no estaba ahí, yo estaba en otro lado. Pues sí, pero la testigo o la víctima te señala directamente. Entonces, curiosamente, en la cárcel se encuentra con otros reos que se burlan de él y se ríen y le dicen, Jota, eres igualito a Rick. ¿Cómo que soy igual? Sí, a Rick. Resulta que había un tal A Rick, el que sí era ratero, el malo. A Rick, le dice. A Rick, que ya había estado en la cárcel antes, me imagino. Que además estaba en sentencia en ese momento. Estaba también condenando, penando una sentencia. Cuando le dice él, pues, ¿quién es Rick? Pues es que hay un tal Rick. Entonces le dice a sus abogados que hay un tal Rick que está ya con una sentencia también aquí en la cárcel, que hay que buscarlo no sé dónde. Y entonces se empiezan a hacer un trabajo de investigación y encuentran una foto de Rick. Se la llevan a Jones y le dicen, pues este es el tal Rick. Cuando Jones la ve, dice, con razón me señalan. Somos idénticos. Son idénticos. Somos idénticos. Quizá tiene un poco más larga la cara el maleante. Sí, y quizás sea un poco más moreno el maleante. Pero traen las mismas rastas. El mismo corte, la misma barba de candado, también aquí con la piochita. No sí, exactamente, las cejas. O sea, realmente, por ejemplo, puedo decir que son idénticos. Pues no idénticos, pero sí te confundes, por supuesto que te confundes. El tema es que precisamente con esto, entonces, si con la fotografía y con estas evidencias vuelven a abrir el caso y vuelven a manifestar los abogados que había habido un error. Con esta situación se abre nuevamente el juicio, el juez ve las fotografías, le dice a los testigos, a ver, ¿cuál de los dos es el responsable? ¿Cuál de los dos es el testigo? El que hizo el asalto. Entonces, en ese momento, los testigos oculares y la misma víctima ya no saben diferenciarlos. Entonces se quedan, no, es que no sé si fue este o no fue este. Una de las cosas que sucede es que este hombre, Rick Lee Amos, que es el que señalan como el responsable,
vivía muy cerca de por ahí. Entonces, Además, por o sea, eso, a cuadras. por eso lo tratan de identificar y decir, efectivamente, este hombre es el responsable. El 8 de junio del 2017, Richard Anthony Jones fue puesto en libertad. Lo confundieron con su doppelganger. En diciembre del 2018 demanda al Distrito Judicial de Kansas por $1.1 millón, además de que pues, le ordenaron un certificado de inocencia y que prácticamente 17 años después de que entró a la cárcel, 17 años queda en libertad, el caso prescribe y, obvio, Rick Lee Amos también dice, no, pues yo no fui. Entonces, nunca se supo si fue uno o fue otro, pero el caso ahí quedó. ¿Y los dos están libres? Los dos ya están libres, sí, claro. Ya el caso prescribió, el Rick Lee Amos sale de la cárcel, el otro sale también después de 17 años por ese supuesto asalto que no cometió, dice él. El problema es que los dos se dicen inocentes. No. Que cuando ves la imagen, para aquellos que están en la radio, quédense con el, ¿cómo se dice? Con el gusanito y busquen Richard Anthony Jones. Y van a ver, pues evidentemente, cómo te puedes confundir a la hora de tener que dar hasta un retrato hablado. Así es. Qué historia, ¿eh? Insólita, Emilio, de verdad. Anuncios QTF. Ay, qué programón.